dice que le puedo besar la cabeza. No se va a molestar. Venimos caminando ahorita por una zona que se llama el Friends y es una calle bastante concurrida. Ah, mira, acá, 100 dirhams. Ni tú ni yo. 50 dirhams. No, tú pago a... Familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Marrakech, esta ciudad que está en Marruecos, un país al norte de África y que sin duda alguna es una sociedad bastante contrastante, pero también muy interesante. Así que hoy en este video les voy a mostrar muchas de las cosas que podemos hacer aquí en Marrakech. ¿Les parece bien que lo vayamos a conocer? Desde la mezquita de Koutoubia les doy la bienvenida a Marrakech. Está dividida en dos partes, la parte nueva y la parte vieja. Para poder entrar a la parte vieja se hace a través de estos arcos que están al fondo y es toda esta Medina, como le llaman ellos, que es una ciudad amurallada. Ya ven de este lado todas las murallas que están alrededor. Son en total 14 kilómetros. Toda esa ciudad se creó aproximadamente en los años 1000, en el siglo XI, y es como realmente nace la historia de Marrakech. Algo que me ha encantado es que la mayoría de los negocios, para atraer a los turistas como yo, ponen afuera estos tapetes naturales que están hechos, adivinen de qué. Estas son flores de cactus. Como estamos aquí en el desierto, abundan obviamente ese tipo de cactus y a la vez son pintados con pigmentos naturales que les voy a mostrar en un momento. Realmente se ve fascinante este arte marroquí. De este lado están todos los pigmentos que utilizan para pintar estas flores de cactus que les acabo de mostrar. Asimismo también los ocupan para poder pintar las lanas, las pieles que ocupan ellos en alfombras. Me dicen que ese tipo de pigmentos son naturales, extraídos de frutas, algunos vegetales, algunas piedras. Por ejemplo, este color rojo se extrae de la granada, otros más de algunas piedras, y vean qué lindos se ven aquí acomodados. Algo que me encanta de caminar por estas calles marroquíes es que están llenas de olores. El incienso predomina el olfato y por ejemplo aquí están quemando un incienso que me acaban de decir que ellos lo hacen a través de ámbar, de piedras, de extractos naturales. Eso me fascina, que ocupan mucho la naturaleza para mostrarnos sus olores. ¡Ay, me encanta! Esta es una típica tienda de especias aquí en Marruecos. Podemos encontrar diferentes hierbas de olor, de sabores y son para preparar tés. Por ejemplo, aquí está una menta que me acaban de dar a probarla. Miren, la movamos de este lado. ¡Ay, esto es una delicia! Marian me está mostrando lo que vende. ¿Qué tienes aquí? Flora de cactus con rosa, extracto de rosa. O sea, esto es flor de cactus con extracto de rosa. Si lo olemos, ¡ah, huele delicioso! Está extracto de naranja. ¡Oh, riquísimo! Está para la casa. Para la casa. Sí, para la casa. ¿Cuánto? Está 100 gramos, 50 dirham, 50. Ok, 100 gramos, 5 euros aproximadamente. Sí. Me parece muy bueno. Y aquí con Marian, que es una linda marroquí, que me está mostrando todo lo que vende aquí. Y venimos llegando ahora al mercado de las joyas. Vamos a conocerlo, a ver qué hay por dentro. Vean esta joya que tengo aquí, familia. Es un cinturón totalmente de oro. Está bastante pesado. Vean qué lindo se ve esto. Realmente pesa aproximadamente como 300 gramos. Y su precio depende lo que vale el oro en la bolsa de valores. Esto realmente es una joya. Este tiene un precio aproximado de 600 euros. Me parece bastante bien. Mejor comprarse un cinturón de estos, de oro, y no de alguna otra marca que de repente te echan a perder.
Me ha encantado. ¿Qué tal se me ven? Y caminando sobre la Medina me acabo de encontrar una tienda de ropa típica de Marrakech. Y como buena mujer yo quiero entrar a comprarme algo. Así que vamos a ver cuál es el modelito que mejor nos queda. Todos están preciosos. Oigan, estoy de este lado con Nordin. Nordin, ¿en cuánto me lo das? How much? Son 250 dirhams. 250. 250 dirhams, no. 50 dirhams. No, más. 80, that's all. 80, 80 dirhams. No, 80. Dame 50. No, eso es mucho, familia. Más barato. Puedes comprar 100 dirhams, vale. 100 dirhams. Sí. Ni tú ni yo. 50 dirhams. No, tú pago a 100 dirhams. 10 euros. 50 dirhams. No, papá, tú dura. En México no money. Vale, no 80 problema. dirhams. Not you, not me. Ni tú ni yo. Vale. 80 dirhams. 80 dirhams. Familia, me llevé mi vestido por 80 dirhams, lo cual son aproximadamente 8 euros. Gran barata me encontré por acá. Un gusto regatear contigo. It's a pleasure regatear with you. Gracias. ¿Te gusta otra cosa? Sí, me voy a llevar más vestidos. Mira, también me quiero llevar este de por acá, de la bandera de Marruecos. Y barato también. How much? El mismo precio, el mismo precio. How much? 80 dirhams también. 50 dirhams, 50 dirhams. Vale. Yeah. Vale. Amiga, México, amigo. Esto de regatear aquí en Marruecos es lo máximo. Prácticamente si vienes y no regateas es como hacerles una ofensa. A ellos les encanta tirar un precio súper alto, que tú les digas no, menos, y ellos te dicen no, dame más. Sacan su calculadora, te muestran los números. Es fascinante. Sin duda alguna son un alma de negocios. Me encanta Marruecos. Y venimos llegando a un lugar bastante icónico aquí en Marrakech que se llama el Palacio de la Bella, que tiene una historia bastante interesante, pero además muy divertida. Se los voy a mostrar, venga. Este lugar donde venimos llegando ahora está muy interesante, se llama el Palacio de la Bella. Pero lo interesante de este lugar es que aquí vivían, óiganlo bien, todas las mujeres del ministro. Imagínense que en este donde me encuentro ahorita vivían las 3 primeras mujeres oficiales. Cada una tenía su propio departamento que estaba dividido de la misma manera, 2 ventanas, una puerta grande, 2 ventanas, para que ninguna se sintiera mal, para que ninguna se sintiera desplazada. Cada una tenía su propio departamento. Pero ok, son apenas las 3 primeras mujeres, porque este señor tenía muchas más. Tenía otra zona donde tenía nada más y nada menos que a 24 mujeres más. Les voy a mostrar dónde estaban ellas. A lo largo de todo el castillo podemos encontrar estos grabados en las paredes que son letras árabes. Lo curioso aquí es que a diferencia del castellano, del inglés, del francés, se escribe de derecha a izquierda, al revés. Así que prácticamente lo leeríamos así. Y bueno, me han dicho, porque yo no sé árabe, aquí dice la salud permanente, ya que la persona que mandó a hacer este castillo tenía diabetes, entonces por eso siempre pues pedía a todos sus artesanos que pusieran la salud por todas partes. Y de este lado podemos encontrar la habitación, los dormitorios de las 24 mujeres. ¿Se pueden ustedes imaginar esa locura? Además, como me comenta aquí mi guía, que si entre ellas se llevaban bien, podían vivir hasta 2 o 3 en un mismo lugar. Estos dormitorios eran muchos más pequeños que los que les acabo de mostrar ahorita de las mujeres oficiales. Pero bueno, aquí no existía eso de que, ay, ¿por qué le mandaste un WhatsApp a esa? Ay, que por qué le diste like a su foto, que con quién te andas mensajeando. No, aquí los celos no existían. Aquí se hacía lo que decía el ministro. Eso es, bueno, no podemos decir machismo porque pues, es parte de su cultura. Sin duda alguna, qué bueno que los tiempos han cambiado y que ahora la poligamia pues prácticamente no debe de existir. Pero a ver, yo los quiero leer a ustedes, tanto hombres como mujeres. ¿Qué piensan respecto a eso? ¿Está bien que el hombre pueda tener tantas parejas? ¿Está bien que la mujer aceptara eso? Yo la verdad creo que no, pero bueno, quiero leerlos aquí en los comentarios a ustedes. Y bueno, vénganse porque es momento ahora de conocer el área de la favorita. Porque siempre hay una favorita. Este lugar es excelso. Vean este techo
totalmente pintado a mano. Y es que bueno, este es el pabellón de la favorita. Imagínense que de este lado estaba su dormitorio, que tenía su camita, sus cositas para descansar. De este lado tenía su vestuario. Asimismo, esta mujer, la bella, la favorita, tenía un guardia a su disposición. Ahora, aquí lo importante, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hacía la favorita a esta mujer? ¿Se imaginan? La favorita no era ni la más bonita ni la más joven, sino la más inteligente, que le pudiera ayudar a llevar el poder. Además que también tenía que ser la más fértil para que le pudiera dar su hijo varón y que este fuera el heredero de toda la familia. Familia, ¿pero qué creen? ¿Qué creen? Aquí viene lo trágico de la historia. Este hombre que tuvo 3 mujeres oficiales, 24 mujeres más y una favorita, era estéril. Nunca pudo tener hijos, era estéril, estaba enfermo, tenía diabetes y además era gordo. No puede ser, tantos lujos, tantos espacios, tantas mujeres para que no pudiera tener hijos. Pues bueno, familia, esta es la trágica historia del Palacio de la Bella. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Y este lugar se llama la Sala del Mejarab, que es realmente un cementerio. Todo lo que podemos ver aquí al fondo son sus tumbas. Ellos enterraban a sus muertos y dependiendo el tamaño de la tumba era la edad de la persona. Además tienen como niveles arriba de las tumbas y dependiendo cuántos niveles tenga era el nivel socioeconómico que tenía esta persona. Miren, de este lado podemos encontrar las tumbas, como les decía. Esto representaba la edad. La mayoría de aquí son personas grandes, pero aquí hay unas tumbas pequeñas que seguramente eran niños. De igual manera, miren, aquí están estas tumbas con diferentes niveles, que como les comenté, dependiendo el nivel, era la posición socioeconómica. Y quiero que vean la diferencia, esta es la sala de tumbas de los sultanes. Está totalmente mucho más elegante. Acá está el fundador, vean lo alto que está. Y aquí todas las demás personas importantes en esta dinastía, vean, con estos diseños, mármol o yeso alrededor y techos de madera. ¡Wow! Se ve hermoso. Es momento de comer. Yo pedí algo por acá muy típico, se llama pastilla de pollo, que es como un hojaldre, como una empanada de pollo. En la parte de afuera, vean, tiene azúcar. Y eso de por acá es canela. Qué fusión tan rara, pero bueno, vamos a ver qué tal. Me dijeron que era como de lo mejor para probar. Entonces vamos a partirlo. ¡Oh, esto se ve bueno! ¡Wow! Vean. En la parte de adentro está llena de pollo, tiene almendras, me parece que tiene pasas también. Vamos a darle una mordidita a ver qué tal. ¡Ah! Lo quemé. Está buenísima esta combinación. Pollo, cacahuatitos, dulce con canela. Uf, le pongo 100 de 10. Está buenísimo. Ay, y para terminar, miren, un rico mojito para refrescarme. Pero de este lado, mi amigo y mi guía, Mebarak. ¿Qué me decías del alcohol? En donde hay que equivocar del Islam es en el alcohol y en el jamón. O sea que aquí dice que está prohibido tomar alcohol y tampoco beber jamón. Mis amigos de este lado no les importa, ellos están bebiendo su vinito felizmente. ¡Salud, mis amigos de Barcelona! Ya lo tenemos, ya lo que tenemos. Sírvanse más. Ahora pedimos otra. Es momento de seguir avanzando más en ese recorrido por Marrakech. ¡Vámonos! Ay, subirse al carro con aire acondicionado es una delicia por todo el calor que hace allá afuera. Y familia, si algo les puedo recomendar, si quieren venir aquí a Marrakech, si este lugar les está encantando, es que lo hagan con una agencia de viajes para que puedan hacerlo de una forma más segura y que aprendan mucho más. Yo lo hice con Mundo Marruecos y no saben la gran experiencia que estoy teniendo. Aquí les dejo su teléfono de contacto, redes sociales y demás para que se comuniquen con ellos. Son 100% recomendados aquí en Marrakech y en todo Marruecos.
Venimos caminando ahorita por una zona que se llama El Prince y es una calle bastante concurrida. Hay demasiados negocios alrededor. Es fascinante porque vas pasando y vas oyendo los gritos de lo que la gente te va ofreciendo. Yo no entiendo nada porque hablan en marroquí, pero bueno, nos dirigimos hacia ver el atardecer, que me han dicho que es muy bello por acá. Así que vamos. Y así es como se vive esta algarabía del pueblo de Marrakech. Se pueden escuchar al fondo tambores, música típica africana. También ya escuché a los encantadores de serpientes, cuentacuentos, mujeres que ponen tatuajes de henna en las manos. Y al fondo podemos ver este hermoso atardecer lleno de colores. ¡Wow! Es fascinante toda la cantidad de gente que se reúne en esta plaza. ¡Me encanta! Chéquense cómo la gente aquí le encanta hablarte para que te acerques a sus negocios. De este lado es una parte donde venden jugos y escúchenlos. Todos quieren que nos acerquemos a su negocio. Vamos a acercarnos aquí con ellos, que se ven que traen la mejor actitud. Aquí lo que ellos venden se llaman zumos, que realmente son jugos de frutas. La verdad es que yo no tengo nada de hambre, pero bueno, vamos a probar uno a ver qué tal. Los amables marroquíes me han invitado de este lado a entrar a su negocio. Vamos a ver qué tal se ve desde acá arriba. ¡Hola, chicos! Vamos a ver desde acá arriba. Vamos a sacar la foto. Vamos a sacarnos una foto de este lado. Y saben que la pueden ver en mis redes sociales. ¡Órale! Samira, mira, Samira, mira, waka, waka, Samira, mira, porque esto es África. Y una de las cosas más icónicas para venir a hacer a esta plaza, a la plaza de Llama Ibná, es a venir a convivir con las serpientes. Aquí hay encantadores de serpientes. Aquí hay uno aquí abajo. Dios santo. Ya estoy escuchando cómo la serpiente me está haciendo. ¡Me da miedo! Pero bueno, estoy aquí en Marruecos, hay que intentarlo. Vean cómo se ve, se está enroscando. Miren, aquí están de este lado. ¿No me va a morder? ¡Dios santo! A ver. Aquí la verdad el señor es bastante valiente para ponérselo en la boca. Ya me invitó a que también yo pase a ponerme esa serpiente arriba. Ay, mi corazón está así, la verdad es que me da bastante miedo. Creo que debo de intentarlo, familia. Ay, así que aquí vamos. ¿No me pica? Solo quita. No. No te preocupes, que no te va a picar, que no te va a picar. Madre santa. Lo puedes coger así con la mano. De Dios. No pica. No. ¿Cómo se llama esa serpiente? Esto culebra. Tengo aquí a la culebra de Marruecos colgada en mi cuello. Veanla, la verdad está muy bonita. Esta es una atracción, sí, y suave. Es realmente una atracción para toda la gente que viene a Marruecos. Vean qué lindo color. Y acá está el encantador de este lado. Hola. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estamos rodeados de serpientes por todos lados. Vengan acá. Miren. Hay de todas las especies, de todos los colores, de todos los tamaños. Esta, por lo que siento, es muy amigable, muy tranquila. Le vamos a dar unos besitos. ¿Le puedo besar la cabeza? ¿Seguro? Me dice que le puedo besar la cabeza. No. Se va a molestar. Se va a molestar. Uy, ¿de verdad? Se va a molestar, ¿no? ¿De verdad la puedo? ¿La agarro de la cabeza? ¿La agarro? Sí, agárrala un poco con las manos, ¿sí? Oh, ya está. Hermosa, qué linda. Miren, aquí está Mustafa. Véanle estos ojos, por favor.
Yo creo que con esos ojos encanta a las serpientes y una que otra turista que viene a Marruecos. Lindos ojos. Creo que no me entendía nada, pero dicen, ok. Ay, miren, yo estoy feliz con mi culebrita. Genial aquí en Marruecos. Ellos lo que te dan aquí es agua para que puedas tomar. Ya se contaron todos de estos lados. Miren, están dando agua fresca para tomar. Ay Dios, huele fuerte. Pero vamos a probarlo un poquito. Ay, ay. Sabe rica. Agua de cabra. El agua la traen aquí en esta bolsa que es con pelos de cabra. ¡Saludos! Familia, estar en esta locura es una plaza. Familia, caminar por esta plaza es una locura. Música por todas partes, personas bailando, víboras, mujeres poniendo tatuajes, comida. Hay una energía única, diferente. La gente de Marruecos es maravillosa. Espero que este recorrido por la ciudad de Marrakech les haya gustado mucho y por favor apoyen dejando su like a este video. Desde esta maravillosa ciudad yo me despido y recuerden que nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Besitos.